El objetivo de este video es explicar paso por paso cómo es que se tiene que administrar la terapia con etanol en algunos casos de intoxicaciones donde este puede funcionar ya sea como antídoto o como un antagonista. Esto a propósito de los casos que hemos estado teniendo en la región y creo que en varios estados del país de intoxicados con metanol. Y esto yo creo que va a ser un problema que vamos a ver constantemente durante todo este brote. ¿Por qué? Porque precisamente es una causa secundaria de la sobredemanda que hay en estos momentos de etanol. Entonces, como la producción no supera la demanda, lo que las autoridades sanitarias han comentado es que se ha estado adulterando con metanol, el etanol industrial o el etanol comercial. El problema es que en nuestra región, de manera histórica, hemos utilizado este tipo de alcohol que, aclarando, no es un alcohol que cumple las características sanitarias para que sea de uso y consumo humano. Sin embargo, bueno, tradicionalmente la gente lo utiliza y hace bebidas con estas preparaciones. Entonces, yo creo que van a ser pacientes que vamos a estar viendo, al menos durante este brote. Y bueno, los médicos respondedores o los médicos que van a estar enfrentándose a estos pacientes necesitan saber cómo administrarlo. En este video vamos a ver de manera clara las fórmulas que a mí me parecen más adecuadas. Si ustedes buscan en la literatura van a encontrar muchas. Sin embargo, estas que yo les voy a mostrar consideran algunas características tóxico-cinéticas del etanol, lo cual a mí me parece muy bueno porque podemos manipularlas un poco de acuerdo a lo que necesitemos en nuestro paciente concreto. Espero que les pueda ser de utilidad a todos ustedes que están en el servicio de urgencias o que están enfrentándose a estos pacientes de manera inicial. ¿Por qué? Porque administrar etanol de manera oportuna, créanme que define el curso del paciente. Si el paciente recibe el antídoto de manera prioritaria, no se van a generar los metabolitos tóxicos que normalmente se generarían y que son los responsables del cuadro clínico tan grave que causa el metanol y algunos otros tóxicos en los que es efectivo esta terapia. Entonces, este video solamente va a estar basado en cómo administrarlo y posteriormente haremos otro video de cuál es la guía de tratamiento completa, porque no solamente se utiliza el etanol, hay otras opciones, pero bueno, para este caso vamos a centrarnos en las fórmulas. Primero, ¿cómo funciona? Vamos a utilizar el etanol en dos situaciones. La primera es cuando necesitemos hacer una saturación o un bloqueo de la enzima alcohol deshidrogenasa. Esto va a ser en todos aquellos tóxicos que necesitan ser bioactivados o biotransformados por esta enzima para que el metabolito tóxico, realmente el tóxico, esté presente y entonces cause la mayoría de las manifestaciones clínicas. Esto es el caso del metanol y del etilenglicol. Estos dos alcoholes utilizan esta enzima para biotransformarse, el primero en ácido fórmico y el segundo en ácido oxálico. Y estos ácidos son los responsables del daño cerebral que causan estas dos intoxicaciones y, bueno, algunas otras manifestaciones sistémicas orgánicas que también pueden ocasionar. Entonces, el eje o el objetivo en este caso es administrarlo antes de que sea metabolizado para así no tener las manifestaciones clínicas propias de la intoxicación. En algunos otros alcoholes su uso todavía está un poco discutido, porque si bien el mecanismo fisiopatológico es muy similar, o sea, utilizan la alcohol deshidrogenasa como un primer paso metabólico para generar otros compuestos tóxicos, realmente en estas intoxicaciones, como los compuestos tóxicos no son tan graves como en los primeros dos, usualmente no necesitas la terapia con etanol. La mayoría de los casos suelen salir con puro manejo de sostén. Pero bueno, en algún caso de intoxicación por isopropanol o por otros glicoles como dietilenglicol, propilenglicol, entre otros, que tengamos un cuadro grave, entonces pudiera ser una opción terapéutica, aunque claro, con menos nivel de evidencia. ¿Cómo funciona esta batería metabólica? El etanol inicialmente va a tener una biotransformación de primer orden, o sea, una oxidación por la alcohol deshidrogenasa, que lo va a transformar a su forma aldehídica, o sea, acetaldehído. Y casi inmediatamente, como un segundo paso de biotransformación, este acetaldehído se va a convertir en ácido acético y este ácido acético se va a desprotonar y se va a convertir en acetato. Cabe resaltar que el acetaldehído es uno de los principales responsables de todas las manifestaciones de la cruda. Ese coloración rojiza en las mejillas, el dolor de cabeza y bueno,
a algunas otras manifestaciones que me han contado que tienen las personas cuando están crudos. Entonces, el acetaldehído es el principal responsable. Si se fijan, en el caso del etanol, también el tóxico viene siendo una biotransformación. Sin embargo, no es un producto tan tóxico, solamente causa malestares molestos. Y bueno, finalmente, esta segunda enzima, al transformarlo en acetato, el acetato es responsable de funcionar como un cofactor en algunas otras reacciones, por ejemplo, en el ciclo de Krebs. ¿Se acuerdan? Si se recuerdan su clase de bioquímica, al principio del ciclo de Krebs vamos a tener un primer paso metabólico donde tenemos acetilcoenzima A. Bueno, esa acetilcoenzima A proviene del acetato y uno de los precursores de acetato es el ácido acético proveniente del etanol. Entonces, bueno, no resulta tan malo viéndolo de esta manera. Precisamente este es el mecanismo por el cual se puede utilizar en algunas otras intoxicaciones. Por ejemplo, cuando necesitamos estos grupos acetato como un precursor del ciclo de Krebs. En concreto, en las intoxicaciones por estos raticidas, que es el fluoracetato de sodio y la fluoracetamida, estos lo que hacen es dar un falso precursor en lugar de acetato, es con una molécula de flúor, es fluoracetato, y fluoracetato también que se forma con la fluoracetamida, y este falso precursor va a ocasionar que el ciclo de Krebs no se lleve a cabo de la manera correcta y bueno, vamos a tener inhibición de la respiración celular por inhibición de la poca producción de ATP, ¿no? Entonces, en este tipo de intoxicaciones no lo estamos utilizando para inhibir una enzima, al contrario, lo estamos utilizando para que haya más acetato y el acetato entre al ciclo de Krebs generando moléculas de ATP. Entonces, son las dos indicaciones actuales en toxicología para poder utilizar el etanol como un antídoto. Cabe resaltar que en esta segunda función no hay tanta evidencia como en la intoxicación por metanol. El primer esquema que vamos a ver va a ser la dosificación de etanol por vía intravenosa. Es importante aclarar que la administración por etanol intravenoso es el esquema más efectivo para llegar a la dosis meta o a la concentración meta para tener al alcohol deshidrogenasa totalmente bloqueada. Sin embargo, tiene algunas desventajas. La primera de ellas es que estas soluciones se tienen que administrar sí o sí por vía central. Tenemos que tener a nuestro paciente con su catéter venoso central para que el vaso aguante la osmolaridad. Recordemos que el etanol es una solución hiperosmolar. Entonces, al ser hiperosmolar, si nosotros tratamos de administrarlo por una vía periférica, nos la vamos a tronar. Máxime que el etanol tiene algunas otras propiedades, como lo son ser deshidratante, ser desengrasante también. Entonces, imagínense una vena que no tiene una pared adecuada, una pared gruesa, no va a aguantar. ¿De acuerdo? Entonces, siempre vía central. Y quizás la dificultad que más tenemos, o por lo cual este esquema casi no lo utilizamos nosotros, es porque en nuestro medio es muy difícil conseguir estas ampolletas. Recuerden que siempre tenemos que utilizar presentaciones especialmente diseñadas para administración intravenosa, ¿sí? Porque precisamente si ya de por sí tiene una osmolaridad elevada y esta solución pudiera contener otros contaminantes, bueno, podemos complicar más al paciente realmente de lo que lo vamos a ayudar. Entonces, las presentaciones intravenosas, al menos yo en lo personal, nunca he podido conseguir una presentación intravenosa. Algunos de mis compañeros del diplomado me han comentado que sí suelen haber encontrado alguna vez, ¿no? Así de manera muy anecdótica. Pero bueno, tenemos otro problema, que no se necesita una ampolleta, se necesitan un montón de ampolletas para administrar un esquema intravenoso. Ahorita lo vamos a ver. Por lo tanto, si nosotros tenemos acceso a esta cantidad de ampolletas, y tenemos unas condiciones para administrarlo por vía central, adelante, este es el mejor esquema. Sin embargo, si no lo tenemos o nos vamos a tardar más en poner la vía central, en conseguir traslados a un lugar donde tengan vías centrales, entonces lo mejor es iniciar vía oral y ya teniendo las condiciones, cambiar a un esquema intravenoso si se necesitara. Muy bien, bueno, aclarando esto, vamos a empezar con el régimen. La dosis que nosotros tenemos que poner de carga o dosis inicial es de 600 miligramos de etanol por kilogramo. Ahora, aunque la ampolleta dice que es etanol absoluto, sí, el 100% es etanol. Sin embargo, no significa que esa ámpula que tiene a lo mejor 10 mililitros van a ser 10 gramos de etanol absoluto. No, esto va acorde a la densidad, por lo tanto tenemos que hacer una pequeña transformación para saber en mililitros cuánto le vamos a tener que administrar al paciente.
Vamos a hacer un pequeño ejercicio para que quede un poco más claro. Las ampolletas vienen de 1, de 5, hay de 10 y hay inclusive de 50. Vamos a hacer el ejercicio con una ampolleta de 10 mililitros, que son las que yo he leído que como que están más disponibles en la literatura gringa o en la literatura extranjera, que es donde pues sí cuentan con estas presentaciones. Entonces, el contenido de una ámpula siempre lo tenemos que diluir para que llegue a una concentración final de etanol del 10%, volumen, volumen. O sea que vamos a diluir una ámpula en 100 mililitros o aforar, mejor dicho, a 100 mililitros con solución glucosada para que tengamos esta concentración. ¿Por qué? Porque es la concentración máxima que nos va a aguantar una vía central. Es la concentración máxima permitida de administración. Muy bien. De esta solución, el esquema es administrar 7.6 mililitros por kilo de peso, que estos 7.6 mililitros de esta solución al 10% equivalen a la dosis de carga recomendada. ¿Cómo obtenemos esto? Esto es en base a la densidad. La densidad del etanol es de 0.79 gramos por centímetro cúbico, que es lo mismo que 0.79 gramos por mililitro. Entonces, es con una sencilla regla de 3. Si nosotros tenemos un mililitro de la solución concentrada de la ampolleta, vamos a tener una equivalencia a 790 miligramos de etanol. Si nosotros queremos saber cuántos mililitros tenemos que administrar para lograr una dosificación de 600 miligramos, pues simplemente 600 por 1 entre 790 y el resultado es 0.76 mililitros. Recordemos que estamos usando una solución al 10% y por eso tenemos que administrar 10 veces más ese resultado que nos dio en nuestra ecuación. Por lo tanto, tendremos que administrar 7.6 mililitros por kilo. Entonces, si nosotros tenemos un paciente de 70 kilos aproximadamente, él va a necesitar 7.6 por 70, 536 mililitros para la dosis de carga. Y esto se pasa o se dosifica a pasar en una hora. ¿Se fijan? Para la dosis de carga, entonces, si tenemos presentaciones de 10 mililitros, ya necesitamos más o menos 6 ampolletas. Por eso les decía que vamos a necesitar muchas ampolletas para un esquema intravenoso, porque luego vienen las dosis de mantenimiento. Para la dosis de mantenimiento, y aquí es donde viene la ciencia de todo esto, es que tenemos que considerar la tasa de depuración del alcohol intravenoso. Recordemos que nuestra meta es mantener a nuestro paciente con una etanolemia o una alcoholemia etílica de 100 a 150 miligramos por decilitro. Pero nosotros ya sabemos que el metabolismo o la eliminación de este etanol o la biotransformación de este etanol es a una tasa de 10 a 15 miligramos decilitro hora. ¿Qué quiere decir esto? Que cada hora, después de haber administrado nuestra dosis de carga, la concentración sanguínea va a bajar de 10 a 15 miligramos decilitro hora. Esto, ojo, en pacientes, en niños, en bebedores no crónicos o bebedores ocasionales que no tienen una inducción de la enzima. Sin embargo, es importante recordar que en un bebedor crónico, al ser una enzima hepática, como muchas enzimas hepáticas, va a sufrir un proceso de inducción enzimática. ¿Qué quiere decir? Que se va a producir más alcohol deshidrogenasa porque hay más demanda metabólica de su uso. Entonces, un alcohólico crónico puede llegar hasta una depuración de 30 y 40 miligramos de decilitro hora. Es importante tener en cuenta estos datos para saber cómo es que vamos a reponer nuestra dosificación de etanol. La dosis de mantenimiento va de 65 a 155 miligramos por kilo por hora, y esto dependiendo de esta depuración esperada. Un niño depurará o necesitará reposición de 65, un bebedor crónico de más o menos 155. Entonces, una forma sencilla de calcularla es en niños y en bebedores no crónicos, la dosis va a ser 1 mililitro de la solución al 10% que ya preparamos previamente por kilo de peso por hora. Entonces, esto equivale a reponer 79 miligramos kilo hora. Se fijan, estamos muy cercanos al rango bajo y es una dosificación sencilla de hacer. 1 mililitro kilo hora equivale a reponer 79 miligramos kilo hora, lo cual está correcto para un bebedor no habitual o un niño. En el caso de alcohólicos crónicos, muy sencillo, vamos a doblar la dosis. Si nosotros aplicamos 2 mililitros kilo hora de la solución al 10% que ya preparamos previamente, esto va a equivaler a reponer 158 miligramos kilo hora.
Y si se fijan, estamos un poquito más arriba del rango alto. Pero bueno, es una dosificación sencilla de hacer y en el momento de urgencia, donde tenemos que decidir rápido, es una forma rápida de hacerlo. Entonces, detrás de toda la ciencia de esto, la vamos a ignorar y vamos a resumir. Dosis de carga, una solución al 10% de etanol etílico o de etanol, perdón, absoluto, a dosis de 7.6 mililitros por kilo para pasar en una hora. Dosis de reposición, niños, bebedores no crónicos, 1 mililitro kilo hora, adultos, bebedores crónicos, 2 mililitros kilo hora. El segundo esquema que vamos a ver va a ser la dosificación de etanol por vía oral. Esta es la forma más práctica de hacerlo y realmente es la que aplicamos en la mayoría de los casos por lo que expliqué anteriormente. Entonces es muy fácil en cualquier servicio de urgencias o en cualquier centro de salud, a los alrededores, en alguna tiendita, en algún supermercado, nosotros vamos a poder encontrar bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, una de estas bebidas alcohólicas la podemos utilizar para administrar estas dosis. ¿De acuerdo? La fórmula que a mí me gusta más es esta, que toma consideraciones tóxico-cinéticas del etanol, que es alcoholemia deseada por volumen de distribución aparente por el peso del paciente entre el porcentaje de etanol en la bebida por gravedad específica. Entonces, no nos hagamos bolas, la mayoría de estas son constantes, siempre nuestra alcoholemia deseada va a ser 100. El volumen de distribución aparente es una propiedad tóxico-cinética que ya está predefinida para el etanol, así como la gravedad específica es una propiedad físico-química que también ya está predefinida. La fórmula simplificada entonces queda 100 por 0.53 por peso del paciente entre el porcentaje por 0.79. Vamos a hacer un ejemplo, en este caso va a ser un adulto de 70 kilos otra vez, y en este caso supongamos que conseguimos vodka. El vodka viene al 40%, entonces la ecuación va a quedar así, 100 miligramos por 0.53 por 70 entre 0.4, siempre se tiene que expresar en decimales el porcentaje, o sea, el 40% sería 0.40 por 0.79. Esto nos da un resultado de 117 mililitros. Esta es la cantidad que nosotros le tendremos que administrar vía sonda nasogástrica como dosis de carga. En teoría, con esta cantidad nosotros llevaríamos a nuestro paciente a una alcoholemia, una etanolemia, mejor dicho, de 100 a 150 miligramos por decilitro. Ahora, igual que la vía central, no se puede administrar a esta concentración. ¿Por qué? Porque le vamos a poder ocasionar una gastritis irritativa o una esofagitis, ¿no?, a nuestro paciente. Además, es un paciente que quizás estuvo tomando, recordemos que estos pacientes típicamente es el alcohólico crónico, o si es un niño, pues un niño que ingirió una concentración alta de etanol y que quizás ya alguno de estos dos ya tiene una irritación, por lo tanto tenemos que darle un poco más diluido. Aquí el tope es el 20%. Entonces, tendremos que aplicarlo en una proporción 1:4, también con solución glucosada, para llevar a una concentración del 20%. En este caso, pues nosotros aplicaremos 117 mililitros de la solución o de vodka en 468 mililitros de solución glucosada. Aquí no tenemos que ser tan exactos en la dilución porque finalmente no es una presentación intravenosa. Basta con esos 117 mililitros, mezclarlos con una solución glucosada de medio litro y eso para pasar en una hora. Ahora, la dosis de mantenimiento. En este caso, la fórmula es la dosis de carga, o sea, la dosis que yo necesité para llevar al paciente a una alcoholemia de 100 a 150 por la tasa de eliminación esperada entre la alcoholemia deseada. Ya habíamos mencionado que la alcoholemia deseada va a ser una constante, siempre va a ser 100, y la tasa de eliminación vamos a depender de nuestro antecedente. Si pensamos que es un consumidor no habitual o un niño, va a ser de 10, y si tenemos un alcohólico crónico, va a ser de 30 y hasta 40. Entonces, en el mismo ejemplo que mencionábamos anteriormente, supongamos que es un bebedor no habitual, nosotros hicimos una dosis inicial de 117, esto va a ser multiplicado por 10 entre 100 y nos va a dar una dosis de mantenimiento de 12 mililitros por hora. Ojo, aquí, a diferencia de las indicaciones para la vía
Intravenosa no es por kilo, aquí es la dosis ya total, ¿sí? Ahora, en un adulto consumidor crónico, vamos a poner 30 en lugar de 10 y el resultado nos quedaría en 35 mililitros por hora. Al igual que la dosis de carga, esto lo vamos a tener que llevar a una dilución 1:4 y se va a administrar para pasar en 1 hora en la sonda nasogástrica. Ahora, nosotros vamos a estar dando estos régimen de mantenimiento hasta que ocurra alguna de las siguientes circunstancias. Uno, si nosotros tenemos, bueno, en el caso de intoxicación por metanol, si nosotros tenemos un laboratorio toxicológico que nos pueda hacer una determinación inmediata, entonces nos vamos a detener cuando lleguemos a una concentración de metanol menor de 20 miligramos por decilitro. Pero como la mayoría de nosotros no vamos a tener un laboratorio toxicológico que nos haga estas determinaciones, entonces podemos guiarnos con otros parámetros. Uno, cuando tengamos una gasometría con un bicarbonato y con un pH normales y que el paciente esté asintomático. Ojo, asintomático lo pongo entre comillas porque muchos de los pacientes ya van a estar complicados con el metabolito tóxico y pueden tener manifestaciones cerebrales, pueden tener alteraciones a otros órganos, pueden tener lesión renal aguda, pueden tener más cosas que ya no se explican por la producción o el metabolismo del metanol, sino por lo que ya se había producido antes de que nosotros iniciáramos la terapia. Por lo tanto, esta indicación está entre comillas. Lo técnicamente más correcto es poder hacer estimaciones de la formación de ácido fórmico. Esto se hace también con una ecuación, eso lo voy a explicar en otro video porque son ecuaciones que también tenemos que ver paso por paso para que queden de manera más clara, pero bueno, cuando con estas fórmulas que vamos a ver lleguemos a una producción de 0 y se mantenga, entonces podremos detener nuestra administración de etanol vía oral o vía intravenosa, ¿sí? Es importante que tengamos en cuenta que después de detener la terapia, tenemos que hacer monitoreos de seguimiento para ver que no se vuelva a reproducir otra vez ácido fórmico. ¿Cómo vamos a hacer esto? Con gasometrías y electrolitos, quizás a las 2 o 3 horas después de detener la administración. Si volviéramos a tener una concentración detectable de alguno de estos, bueno, tendríamos que volver a administrar este etanol. Pero bueno, en la mayoría de los pacientes que yo estuve viendo, después de unas administraciones continuas y con gasometrías normales, se suspendió con tranquilidad y ya no volvieron a producir ácido fórmico. Ahora, ante cualquier duda con esto, recuerden, no están solos, aquí les dejo mi número. Yo pertenezco a un grupo de profesionales que nos dedicamos a la toxicología, entre químicos, médicos, médicos pediatras, médicos de salud ocupacional. Entonces, si tienen alguna duda en cómo administrar estas dosis o en cómo hacer o cuándo detenerse, que eso pues, no está todavía en este video, con confianza se pueden comunicar conmigo. Espero que este video haya sido de utilidad para ustedes y que si les llega alguno de estos pacientes no tengan miedo en iniciar la terapia con etanol. Créanme, muchos de los casos pudieron haberse salvado o pudieron haber quedado sin secuelas si la terapia con etanol se hubiera administrado desde el primer momento.